me gustaría debatir con vosotros. Me gustaría analizar con vosotros al Barça. ¿Qué le pasa al Barça ahora? ¿Quiénes son los culpables? ¿Cuáles son o quiénes son los señalados? Ayer el Barça, seamos serios, hizo el ridículo frente al Shakhtar. Y sé que muchos antimadridistas y muchos, bueno, fanáticos del Barça me vais a comentar y me vais a responder con lo siguiente, porque os conozco algunos. Lo del Real Madrid contra el Sheriff sí que fue un ridículo. El Real Madrid también pinchó contra el Shakhtar. El Real Madrid siempre juega mal y siempre gana de suerte con ayuda de árbitros. No, no toca. El Barça ayer hizo el ridículo pinchando contra el Shakhtar. Pero ¿sabéis qué? Prácticamente toda la fase de grupos que lleva el Barça sigue estando la misma dinámica que los 2 años anteriores, cuando se eliminaron de fase de grupos. Vamos a analizar seriamente a este Barça. Seriamente, con datos. Vamos a sacar señalados. Y también podemos empezar a señalar a Xavi Hernández. Empezamos. Hey, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Welcome otra vez aquí en JKC Live. Bienvenidos a un nuevo vídeo. La verdad que me pongo de pie porque... bueno, una persona a veces cuando se pone de pie y empieza a dar vueltas y empieza a andar, a caminar, es como que se le empiezan a... tiene la mente un poco más clara, ¿no? Empieza a tener un poquito más de claridad en lo que uno piensa. Y creo que es hora ya de, pues, ver esta mala racha que está teniendo el Barça, los motivos, los señalados y el por qué está pasando esto. Yo, personalmente, lo tengo muy claro. Ayer lo que está claro es que el Barça, no sé si viene a raíz del clásico, en plan que el Barça jugó muy bien y que acabó perdiendo, y eso mermó mucho la confianza de las posibilidades del Barça en situaciones importantes. Pero ayer el Barça creo que hizo, bueno, creo no, efectivamente hizo su peor partido de Champions. No sé si desde la era de Xavi o realmente de esta edición de Champions, pero desde luego es el peor partido de Champions de esta temporada, seguro, ¿no? Perdiendo 1-0 contra el Shakhtar, que desde luego, bueno, hay que hablar un poquito más, ¿vale? Y bueno, yo creo que ya el tema de... hay muchos que han protegido a Xavi, que es muy temprano, que el equipo está, pues, en crecimiento, está en transición. Yo creo que ya no toca, ¿no? Porque al Barça yo creo que se ha reforzado bastante bien en el mercado de fichajes. Ya llevan, pues, jugadores, ¿no? Que se ficharon con las palancas, ya van por su segundo año, etcétera. Yo creo que ya al Barça de Xavi Hernández se le puede empezar a sacar ya un poquito de costuras, de matices, el por qué tal vez no están funcionando en ese tipo de partidos donde son importantes. No digo que el partido del Shakhtar sea especialmente importante, pero sí que es importante a nivel global, porque sabemos que Xavi Hernández y el Barça tienen como objetivo principal pasar de fase de grupos de la Champions League, teniendo como referencias los 2 últimos años que no hicieron ese trabajo de mínimamente pasar de fase de grupos. Pero antes vamos a señalar a futbolistas, ¿no? Futbolistas que realmente considero que a día de hoy no tienen nivel Barça. No todos ellos, pero sí que algunos, como por ejemplo el tema de Marcos Alonso. En el día de ayer, Marcos Alonso no tuvo ningún tipo de seguridad atrás, no aportó nada en ataque, no tiene nivel Barça y hay una diferencia extrema cuando juega Marcos Alonso a cuando juega Balde, ¿no? Para mí el siguiente señalado en cuanto a cuando nos referimos a jugadores, para mí es Oriol Romeu, ¿vale? Empezó con muy buenas sensaciones, pero se ha ido desinflando. Rendimiento absolutamente estéril, sin movilidad y generando muchas dudas, tanto con balón como sin balón. Caída en picado de Oriol Romeu. El siguiente que voy a señalar, no sé si estaréis de acuerdo conmigo o no, es Ferran Torres, el gran Shark, ¿no? Que muchos decían que había, bueno, que yo creo que él mismo se lo autoproclamó, ¿no? El Shark, el tiburón, ¿no? Yo creo que al final tuvo un espejismo, ¿no? De un mesecito, mes y medio, ¿no? Más o menos, a un buen nivel, el cual marcaba, y ya, pues, yo creo que hace varios, bueno, creo no, efectivamente hace varios partidos que está desaparecidísimo en combate, y pues la verdad que Ferran Torres vuelve a ser el de siempre, ¿no? El siguiente señalado yo voy a colocar a Rafinha, ¿no? Sin ritmo de partido ayer, nada decisivo, no es incisivo, y menos aún después de la lesión, ¿no? Yo creo que está el último a día de hoy de la cola a este paso en cuanto a la confianza de Xavi en la posición de extremo. Absolutamente ineficiente Rafinha. El siguiente que voy a señalar va a ser Robert Lewandowski. Un Lewandowski que ayer no disparó
a puerta en todo el partido, frente al Shakhtar, insisto, y lleva 6 partidos sin marcar. 6 partidos sin marcar, no tiene ritmo de partido, la lesión le ha mermado muchísimo y se suma a la mala estadística. Tras el Shakhtar 1-0, se cumplirán 2 años sin ningún gol de Lewandowski fuera de casa en Copa de Europa. El último que hizo fue el 23 de noviembre del 2021 en el Kiev 1, Bayern 2. El siguiente que me gustaría incluir, bueno, me gustaría no, que debo de incluir, es Cancelo, ¿no? Yo creo que ha ido de más a menos, impresionó mucho en su llegada, pero se ha ido desinflando muchísimo. Muchas pérdidas de balón, rifando balones que generan también peligro en contra. No sé, no es el Cancelo que conocíamos, ¿no? Yo creo que ha pegado un bajón bastante considerable, ¿no? Lo que sí me queda claro a día de hoy es que Frenkie de Jong me parece el más importante en este FC Barcelona. Yo pensaba que era Pedri, mi opinión personal, pensaba que era Pedri, en plan, no, es que el Barça sin Pedri y tal. Pero ha llegado Pedri y pese a que ya mejora un poco el Barça cuando juega Pedri, la verdad, creo que el que más le hace falta al Barça es Frenkie de Jong. Porque no solamente es el que te abre el juego, no solamente es el que te inicia la jugada, sino que también defiende, es decir, es un polivalente de la hostia. Y creo que la baja de Frenkie de Jong, no sé si le ha hecho más daño al Barça que la baja de Pedri. No sé qué opináis al respecto, pero creo y considero que Frenkie de Jong es a día de hoy, tal vez, el más determinante de este Barça. Y claro, voy a señalar a Xavi Hernández. Xavi Hernández, 7 victorias en 20 partidos de Champions. Y esas victorias fueron ante el Shakhtar, ante el Porto, ante el Amberes, ante el Plizen por 2, ante el Galatasaray y ante el Nápoles. Han perdido contra el Bayern por 2, contra el Eintracht, contra el Inter, contra el United, contra el Shakhtar y han empatado contra el Benfica, Napoli, Galatasaray, Eintracht, Inter y United. Todo esto en la era Xavi Hernández, ¿no? Y entiendo ahora más que nunca cuando Xavi dijo que el objetivo del Barça en Europa es pasar de fase de grupos. Porque aquí se puede culpar a Xavi, sí, pero yo creo que es un conjunto, ¿no? Una crisis en Europa del Barça, ¿no? El factor mental es muy importante y eso también tiene algo que ver Xavi. Si Xavi no es capaz de cambiar esa mentalidad, es que tal vez, a lo mejor, no sea el entrenador idóneo, ¿no? Porque es cierto que Xavi tiene cosas, pero luego si un entrenador no te puede dar esa confianza para que tú le des la vuelta a esa mala racha, a esa mentalidad negativa al Barça en Europa, pues yo creo que a lo mejor Xavi tendrá que hacer algo más de lo que ya está haciendo para que diga que el Barça tiene que volver a Europa. Que el Barça tiene que volver a Europa y dar las mejores sensaciones como mejor club de los mejores clubs del mundo, por así decirlo. Las sensaciones, al menos. Las sensaciones. Y Xavi no es capaz de momento. El factor mental es muy importante, chicos. El factor mental es muy importante y el Barça puede mejorar toda la plantilla que quiera, pero si el factor mental sigue presente, los fantasmas, perdón, pues también estarían presentes, ¿no? No os creáis, ¿no? Que si el Barça pasa de fase de grupos en esta edición es porque por fin han despertado, ¿no? Recordemos cómo han sido sus partidos en esta fase de grupos, ¿no? Se enfrentaron en la primera jornada goleando a un Amberes absolutamente anticompetitivo para esta competición. Es un equipo que no conoce prácticamente nadie aquí desde España, al menos, o en el habla hispana. Así que no me vengáis, ¿no? Con la que es el campeón de su liga, porque no cuela, ¿vale? No todos los campeones de sus ligas tienen nivel de Europa, ¿vale? 5-0, goleando a un equipo infinitamente inferior a lo que podría ser un Barça o incluso cualquier equipo. O sea, yo creo que cualquier equipo de primera división le revienta al Amberes, mi opinión personal. Recordemos el segundo partido del Barça, ya un poco más exigente, ¿no? Contra el Porto. Un Barça dejando muy malas sensaciones y con mucha polémica. Como bien os expongo en pantalla. Mucha polémica. Y el Barça acabó pidiendo la hora porque evidentemente fue bastante inferior al Porto. Vamos con el tercer partido. Frente al Shakhtar. Un Barça que también generó muchas dudas, ganando solo por la mínima y en casa.
tuvieron que pedir el tiempo, porque si se hace más largo, a saber qué hubiese pasado. Se puso 2-0 el Barça, pero luego en el 60 marcó el Shakhtar, 61, más o menos, y ahí el Shakhtar empezó a empujar, a empujar, a empujar, a empujar, y desde luego el Barça sufrió muchísimo en este partido, insisto, contra el Shakhtar. Cuarta jornada, la jornada de ayer. El Barça jugando fatal, jugando muy inferior al Shakhtar. Shakhtar, o sea, Shakhtar. No comparemos al Shakhtar de hace unos años, repito, de brasileños que te hacían un club competente, a este Shakhtar que no tiene a nadie competitivo, ¿no? Pues con este Shakhtar el Barça hizo su peor partido de Champions, ¿no? Y perdiendo finalmente por 1-0, tirando una sola vez a puerta. No sé qué queréis que os diga. Yo, mi opinión personal es que el Barça tiene, pues, una mala racha que si no logra contrarrestarla con algo dentro de poco, pues podríamos ver una hecatombe una vez más en fase de grupos. Porque ahora les tocan contra el Porto. Yo creo que el Amberes es como una especie de comodín. Pero ahora imaginaos que el Shakhtar también gana su partido contra el Amberes. Y que, no sé, por X motivo, un Porto, Shakhtar vuelven a empatar. Y que el Barça, no sé, ya estaría como presionado, ¿no? Yo al final incluso creo que el Barça va a acabar pasando de fase de grupos. Pero las sensaciones para mí son las mismas que las de hace 2 años. Mi opinión personal, ¿no? Veremos cómo evoluciona la cosa. Sí que es cierto que tal vez el tema de, por ejemplo, Vitor Roque en enero, si lo pueden traer, sería un gran aliciente. Porque sabemos que a día de hoy el Barça no tiene delantero. Seamos serios. Lewandowski no tiene ritmo de partido. Ferran Torres ahí de falso 9 no sirve. Entonces, la incursión de carne fresca, ¿no? Vitor Roque. Y que también se recuperen algunos lesionados y que cojan forma en el Barça, como por ejemplo que recupere la forma Koundé, que recupere la forma Pedri, que regrese Frenkie de Jong y tal, podrían hacer cambiar a un Barça y volverla a recuperar en una dinámica positiva. Pero también, insisto, existe el factor mental. Y esto se tiene que encargar sobre todo Xavi Hernández. Vamos a ver cómo termina la temporada una vez más de Xavi. Sé que ha conseguido ligas y tal, pero tienen ahí la punzada, el pincho todavía de Europa. Vamos a ver qué imagen dan en esta edición, ¿vale? Que por cierto, si queréis saber información sobre Ronald Araujo, que estaba así con molestias, finalmente no hay lesión de Araujo, solo tuvo una sobrecarga en el aductor, ¿vale? Y nos veremos en un siguiente vídeo. Recuerda que hoy sigue habiendo Champions. Hoy os ofreceré el resumen de toda la jornada de Champions. Pero aparte hoy juega el Real Madrid contra el Braga. Voy a hacer una previa en el siguiente vídeo junto a las declaraciones de Gerard Piqué, el cual atacando, o atacó mejor dicho, al madridismo, ¿no? Haciendo saber que la Champions, la última Champions del Real Madrid, no la va a recordar nadie, ¿no? Me gustaría opinar de ello. Nos vemos en un siguiente vídeo. Si te ha gustado esta reflexión de este Barça y estás de acuerdo conmigo, botón de me gusta, suscribiros y espero que me comentéis en la caja de los comentarios vuestra opinión, que os voy a leer, ¿vale? Nos vemos, chao.